Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acompáñeme, por favor, en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos siempre el deseo y la inclinación por lo espiritual, por lo santo, por las cosas celestiales, lo que vale la pena, aquello que trasciende en la vida y aquello que tiene repercusión y efectos, no solamente efectos positivos, no solamente en la vida actual, sino en la venidera. Te ruego, Padre Celestial, para que nos llenes del poder de tu Espíritu, tanto a mis oyentes como a tu siervo detrás del púlpito, para impartir el tema de hoy y poder reforzar lo que tu palabra nos recuerda y nos enseña doctrinalmente acerca de la certeza, de la convicción, de la seguridad eterna de salvación. Te lo suplico y te lo ruego con acción de gracias en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Si hay algo seguro, hermanos, en esta vida, es la salvación que Dios nos ha dado. Es el hecho de saber que somos hijos de Dios. El hecho de que algún día hayamos entregado nuestro ser entero a Cristo Jesús en fe y recibiendo la gracia del Evangelio del Señor y habiendo creído en el sacrificio que su Hijo Jesucristo llevó a cabo en la cruz en nuestro favor, y depositamos nuestra fe en Cristo y en arrepentimiento nos convertimos a Él, fuimos salvos. Hemos creído, como dice la Escritura, de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué es importante, hermanos, escuchar, oír la palabra de Dios? Porque la misma Biblia nos declara en Romanos que la fe salvífica o la fe que nos lleva a la salvación tiene que ver con el oír la palabra de Dios, porque la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Jesucristo vino a aseverar esta gran declaración: el que oye mi palabra y entonces cree, deposita fe, tiene fe, permite que el Espíritu de Dios produzca la fe que lleva a la salvación en esa persona, tiene vida eterna. Y lo interesante, hermanos, de la salvación es que dijo Cristo, tiene. La salvación no necesariamente es un acto futuro. Se va a consumar nuestra salvación en el futuro, es decir, cuando estemos en la gloria de Dios. Pero la salvación es un acto presente, porque dijo Cristo, tiene vida eterna. El que cree tiene la salvación, ya la tiene asegurada. Ya es una garantía, hermanos, del hecho de haber creído en Cristo y de habernos convertido en arrepentimiento y en confesión y en la búsqueda incesante del Salvador eterno, y nos convertimos a Jesucristo. Ya tenemos la salvación. Es un acto presente. Se consumará, repito, en el momento en que entremos a la gloria de Dios, pero es algo, la salvación es un acto, hermanos, es un regalo de Dios que Dios ya se lo ha otorgado a usted y a mí y a toda aquella persona que haya puesto su fe y su anhelo de salvación en Jesucristo, no en la religión, no en alguna iglesia, no en determinada denominación, no en el hecho de llevar a cabo obras o tratar de cumplir con ciertos preceptos o sacramentos religiosos, porque ello no lleva a nadie, absolutamente a nadie, a la gloria de Dios, a la presencia del Señor. En vano entonces habría muerto Jesucristo y en vano hubiera sido todo el plan de la salvación que se ha llevado a cabo desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra y la Escritura Santa. Así que si la salvación fuera por lo que yo puedo ofrecerle a Dios, si la salvación la obtuviéramos por lo que yo puedo hacer, por las obras, por los méritos, por la religión, entonces en vano, repito, en vano hubiera sido todo el hecho de que el Señor Jesús dio su vida a sí mismo
en sustitución suya y en sustitución mía y en representación también. No solamente una muerte vicaria, sino una muerte en propiciación por nuestros pecados. Hubiera sido en vano, hubiera sido en balde, pero gloria al Señor que la salvación no es por las obras, no es por lo que yo pueda hacer bueno, porque no hay nadie bueno, y si no hay nadie bueno no puede hacer nada bueno. De manera tal que como sabemos que somos pecadores, entonces hemos creído en Cristo y el Señor nos ha otorgado lo más seguro que existe en este mundo, y es la salvación de nuestras almas. No la digo porque es seguro, porque la palabra de Dios nos garantiza, hermanos, dicha certeza, dicha convicción. La Biblia enseña y enfatiza que una vez habiendo creído en Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, somos salvos. Y escuche esto, hermanos, aunque la gente se burle y aunque algunos lo señalen y algunos no estén de acuerdo con eso, somos salvos para siempre y para siempre somos salvos. No hay duda, puesto que la Escritura Sagrada, la Biblia, lo declara. Y no podemos poner en tela de duda ni de juicio la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios. Dios ha querido revelarnos la certeza de la seguridad de la salvación a través de su preciosa palabra. Y de esa seguridad, hermanos, de esta convicción que les hablo, debemos tenerla siempre presente, porque en Cristo estamos completamente seguros. Aunque en la vida del cristiano siempre habrá un periodo en su vida cristiana, un periodo de tiempo en el cual las dudas le puedan venir y le puedan asaltar. Siempre va a llegar en un momento, voy a decirlo así, de inmadurez o en el proceso de madurez de un cristiano. Siempre tendrá en algún momento dado dudas en cuanto a la salvación. ¿Realmente será cierto? ¿Realmente el Señor preserva mi salvación y mi seguridad de la salvación? Tendrá que ver, quizás tiene que ver con parte de que yo tenga un esfuerzo para ayudarle a Dios, o quizás si esto sea mentira o sea verdad, pues no lo sabemos, dice la gente. Y aún hay cristianos que llegan a dudar de la salvación y dicen, yo soy salvo por fe y por gracia, pero cuando Cristo venga, yo no sé si me voy a ir porque soy pecador. Bueno, entonces, ¿dónde está su seguridad? ¿Dónde está la certeza? La seguridad eterna de salvación, hermanos, nos da la garantía de que como hijos de Dios, como creyentes, como redimidos, como comprados, como adoptados, como reconciliados, vamos a entrar en la presencia de Dios. Aunque el rapto suceda y no estemos en la iglesia, vamos a ir al templo, vamos a ir al templo de Dios en el cielo. Aunque el Señor le encuentre haciendo no el bien en este mundo cuando debería estar haciendo el bien, y sucede el arrebatamiento, se muere, usted va a la presencia de Dios, sino que acaso tiene la seguridad eterna de salvación. De manera tal, hermanos y hermanas, y muchachos, que no debemos dudar de que algún día estaremos en la presencia de Dios. Somos salvos para siempre. La vida eterna es un regalo de Dios. No debemos de dudar ni de la palabra de Dios, ni de la palabra de Dios, ni de la revelación de Dios. No debemos dudar de la garantía que Dios nos ofrece a través de la Biblia. Estamos seguros en Cristo. Aunque tengamos dudas, aunque nos asalte la confusión en un momento dado y cuestionemos la realidad de la salvación y de la perseverancia de los cristianos y de la seguridad eterna de la salvación, eso no significa, hermanos, que no la tenga o que la haya dejado de tener su salvación como hijo de Dios. La confusión o la inseguridad o la falta de certeza de seguridad eterna no significa que un cristiano no sea salvo necesariamente. Necesariamente. Hay personas que dudan de su salvación y tienen sentido porque nunca han sido salvas. Nunca ha habido un encuentro personal con Jesucristo. Claro que dudan, pero el cristiano que ya en su momento ha entregado su vida a Cristo y ha demostrado, evidenciado desde tiempo atrás que realmente ha habido un cambio y que ha permitido que el Espíritu Santo se manifieste en una transformación total, completa y evidente en su persona.
y después viene algo de duda, pues la duda no puede ser de Dios, es del diablo, porque todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Sin embargo, Satanás viene a provocarnos de lejos para que el cristiano se debilite, o su fe sea tambaleada en un momento dado, y entonces dudemos realmente de que algún día estaremos en la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle, hermano, yo quiero decirle a usted, hermana, y jóvenes que me están escuchando en esta transmisión o quizás ya en la grabación, yo quiero decirle que si usted algún día recibió a Cristo Jesús en su corazón y fue sincero, y usted fue genuino, y usted le pidió a Cristo de todo corazón que le salvara de la condenación del infierno, y en arrepentimiento real de sus pecados le entregó su vida a Cristo y le pidió que le salvara y que le diera la vida eterna, usted es salvo. Usted es salvo. Aunque no haya hecho una oración de fe, pero en su corazón usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador personal, usted es hijo de Dios, es hija de Dios y no debe por qué dudarlo. Todos somos pecadores y en un momento dado caemos en el pecado, en la tentación, pero ello no significa que ya estamos perdidos, porque continuamos siendo pecadores, continuamos teniendo Pablo decía, el pecado que mora en mí, que nos hace hacer, que nos conduce a hacer lo que no debemos de hacer. Pablo mismo, hermano, Pablo nunca dudó de su salvación, pero él decía, hay pecado en mí. Pero él estaba seguro de que algún día iba a llegar a la presencia de Dios, porque él decía, que más quisiera yo estar ausente del cuerpo y presente al Señor inmediatamente. Él sabía y tenía esa certeza, esa garantía de que los cristianos genuinos y sinceros hemos adoptado en Cristo Jesús, de que algún día estaremos en su presencia y no habrá ningún impedimento que nos lleve a estar con él, al menos que nunca haya habido una fe salvadora en aquel creyente. La seguridad eterna, hermanos, de salvación que el cristiano obtiene a través de la palabra de Dios, que Dios le hace, que el Dios le garantiza a través de es una obra de Dios, a través de Cristo, es una obra de Dios, hermanos, que garantiza que el don de Dios, o sea, la salvación, una vez que se recibe, es para siempre y no se puede perder. Un día llegó un hombre a la iglesia, probablemente habrá sido hermano, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Llegó un hombre a la iglesia y dijo que había tenido muchos años en la iglesia bautista y que se dio cuenta que todo era un fiasco. Y se fue a una iglesia carismática. Y él comenzó a hablarme de la inseguridad de la salvación. Fue a un culto, después llegó a la casa y todavía en la casa yo lo recibí, pero ya cuando me di cuenta que traía una doctrina falsa, ya no lo recibí, nunca más. De manera que este hombre decía, no, es que no podemos, dice, no podemos estar seguros de la salvación. Creímos en Cristo, pero la salvación no, la tenemos que retener nosotros y es algo que tan frágil y debemos de cuidarla. Le digo, no, la salvación no se pierde. Exactamente, se le acaba de dar el clavo, no se pierde, el que se pierde es el cristiano. Le digo, no. Si la salvación no la pierde el cristiano, entonces el cristiano pues no va a perder la salvación. Es lógico y es razonable. No, si alguien que realmente ha confesado a Cristo Jesús como su Dios y su Salvador, y hay una profesión de fe en arrepentimiento, es salva la persona y no vamos a perdernos. No nos vamos a perder porque Dios garantiza la salvación. Ni la salvación la podemos perder, mucho menos el cristiano se puede perder una vez siendo salvos. Mire, hermano, esto grábeselo muy bien porque hay cristianos que dudan todavía. Tienen años en la vida cristiana y todavía dudan de que si algún día van a estar en la presencia de Dios, si algo sucede y como dice la gente, y si no lo agarra el Señor confesado, se van a ir al infierno. Y eso no es así, ¿no? Hay cristianos que creen que el bautismo les va a colaborar para que se vayan al cielo, son salvos y todo, han creído en Cristo, le han aceptado como su Dios y como su Salvador. Y luego, hermano, pues ya tienen que bautizar, ya han pasado varios meses y están seguros de su salvación. Y cuando les pregunto, hermano, ¿por qué quiere ser bautizado? Porque me quiero ir al cielo. No. El bautismo no ayuda en nada a la salvación, solamente representa la salvación.
representa lo que Cristo hizo para salvarnos, muerte, sepultura y resurrección, y representa lo que ha sucedido con nosotros al creer en Cristo, que hemos sido muertos al pecado y Dios nos ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Solamente es un símbolo, una representación del bautismo. El bautismo no tiene nada que ver con la seguridad eterna de la salvación, ni la asistencia a la iglesia, ni el dar mis diezmos, ni el darme ofrenda. Hay gente que cree, no, yo soy fiel a mis diezmos porque si no, luego Dios no me va a recibir en el cielo. Oiga, pues si la vida eterna no es cuestión de ser un club como para estar pagando para ganarnos la salvación. Hay gente que piensa que por hacer donaciones a instituciones no lucrativas o ayudar a los necesitados van a ganarse la estadía en el cielo, en la presencia de Dios, en la eternidad. Y no es así. La salvación no es por lo que uno pueda hacer, sino es por una sola obra, y esa obra la que Cristo hizo en la cruz, por usted y por mí. Ahora, quiero decirles, hermanos, también que el concepto de la seguridad eterna de la salvación enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna del don de la gracia de Dios. La doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna de salvación, como quiera usted llamarle, pero la Biblia nos habla de que un cristiano, un hijo de Dios, va a perseverar porque es cristiano, no para ser cristiano. Es porque ya es salvo, porque tiene la garantía de la salvación. Así que es una garantía que Dios nos da, hermanos, de que algún día vamos a posicionarnos del regalo de Dios, pero en la gloria. Ahora ya lo somos, pero todavía no estamos en el cielo. Ahora quiero hablarles, hermanos, de varios conceptos bíblicos respecto a la seguridad eterna de la salvación. ¿Por qué usted y yo estamos seguros, y aquellos que dudan deberían de estar seguros de que algún día van a entrar al cielo y somos salvos para siempre? Hay varios conceptos en la Biblia, hermanos, y yo le he llamado a uno de ellos el concepto de la promesa. El concepto de la promesa nos dice, hermanos, que Dios ha prometido a todos aquellos que creen la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18 los conocemos. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ahí está la promesa, para que todo aquel individuo, hombre o mujer, crea en él, en Cristo, no en la religión, no en el bautismo, no en las obras, no en la denominación, no en mi capacidad de poder alentar a otros, no en mis recursos financieros o materiales para extender la ayuda a los más necesitados. No, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna, la salvación. Ahí está la promesa de Dios. Porque no envió, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree, versículo 18, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cree y tienes vida eterna. Cree en Jesucristo, pon tu fe en Él que te puede salvar, de que Él es tu Salvador, que murió por mí. Arrepiéntete de tus pecados y entonces te posicionas de la vida eterna, del regalo de Dios. Yo le llamo esto el concepto de la promesa, creer para poder obtener, posicionarnos del regalo que Dios nos ha dado. Existe el concepto de la promesa, que lo que Dios promete, hermanos, lo cumple en su totalidad y en su cabalidad, pues la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. En Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice las siguientes palabras. Juan 10, 28 nos dice así la escritura. Juan 10, 28 dice, y yo les doy, si me permite leer desde el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesucristo, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, o sea, salvación, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está declarando una promesa. Mis ovejas son mías, yo las cuido y yo les he dado vida eterna, yo les doy vida eterna. Y una cosa, yo les prometo que jamás van a perecer, jamás se van a condenar, jamás se van a ir al infierno, jamás dejarán de ser mis ovejas, jamás dejarán de ser salvos, porque una vez salvos, son salvos hasta la eternidad. El concepto de la promesa. En Juan capítulo 5, versículo 24, ya lo leímos, el versículo que utilicé para la introducción del tema. Dice la escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y ahí viene la promesa, entonces tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte o de condenación a vida, a salvación. En Hechos capítulo 16, versículo, por mencionar algunos, Hechos 16, 31. Recuerdan, hermanos, la historia, no voy a hablar ni abundar en ella por falta de tiempo, pero la historia nos dice que había un carcelero, ¿se acuerdan? Y que Pablo iba a salir de la cárcel y Dios abrió las puertas y aquel carcelero, pensando que los presos se habían ido, entonces se iba a quitar la vida. Pero entonces Pablo se levanta, comienza a hablarle de la salvación y le dice, ¿qué debo hacer, Señor? El versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y la promesa es para ser salvo tú y toda tu casa. No por el hecho, quiero aclarar, hermano, no por el hecho de que ese carcelero, padre de familia, creería en Jesucristo para ser salvo, su esposa y sus hijos automáticamente serían creyentes, porque es una decisión personal. Se entiende que él, al ser salvo, entonces llevaría el evangelio a su casa. Y si él era salvo, su esposa le hablaría del evangelio. Si ella era salva, entonces si ella creía en Cristo, sería salva. Y todos los residentes y todos sus familiares que estuvieran en casa, al escuchar el evangelio y creer, serían salvos. Porque todo aquel que cree es salvo. ¿Qué debo hacer, Señor? Pues nada más, dijo Pablo y el hermano que le acompañaba en la prisión, pues solamente cree en el Señor Jesucristo y entonces será salvo. Hay una promesa, hermanos, creer para obtener la salvación. Pero existe también, hermanos, el concepto del regalo. No solamente el concepto de la promesa, sino el concepto de regalo. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nos dice que la salvación es un regalo, es un don de Dios. Y por ser un don, Dios lo guarda, Dios lo preserva. En Romanos capítulo 6, versículo 23, conocemos el pasaje. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, es un don, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está, la salvación es un regalo. Dios se encarga de obsequiarlo y Dios dice, si te lo doy, ya no te lo voy a quitar. No encontramos, queridos hermanos, en ningún pasaje de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento ni del Nuevo, en el cual Dios obsequie algo y después lo está recogiendo, como diciendo, ya no me caíste mal, o ya me desobedeciste, o te saliste de la vía de mi voluntad, o estás haciendo lo que tú deseas. No, ya no encontramos en la Escritura ningún pasaje, nunca lo encontraremos, no lo hemos encontrado, donde Dios se desprende de algo para obsequiarlo y después lo esté pidiendo de regreso. Es un don de Dios, es un regalo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8, conocemos el pasaje donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este asunto de la salvación no es cuestión del ser humano y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es un presente. Un presente, uno ora al Señor, uno le clama a Él para que le salve y Dios te dice, yo te voy a regalar, te prometo y te garantizo la salvación. Jamás te la voy a quitar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pablo declaró que los dones de Dios son irrevocables. ¿Sabe lo que quiere decir irrevocables? Que ya no se regresan, que ya no tienen ve de vuelta. Dios lo da y ya no lo quita. Dios lo cumple. Son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29, dice la Escritura, porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios. Dios hace que permanezca ahí ese don y ese llamamiento, hermanos. Ahí está. Irrevocable, que es existente para siempre. Cuando uno presenta una renuncia a un trabajo, uno presenta la carta de renuncia y dice, esta renuncia es en calidad irrevocable, es decir, que ya no me voy a arrepentir, y ¿saben qué? Siempre no, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Fue un arranque ahí medio sentimentaloide, me dejé llevar en mis emociones, siempre no quiero renunciar, denme la carta, la voy a romper y siempre voy a seguir como empleado. No, es irrevocable, es decir, ya no me voy a echar para atrás, pues como decimos. Se lo cumplo, aquí está mi renuncia, lo cumplo, la sostengo y jamás me van a volver de vuelta a pedir un trabajo en este lugar. Es irrevocable. La salvación es un don de Dios, es irrevocable. Es decir, Dios ya no lo pide de regreso. Dios nos la dio, la prometió, porque existe el concepto de promesa. Al que cree, Dios le salva, Dios le da la salvación. Y existe también el concepto del regalo, que es irrevocable, los llamamientos y los dones de Dios. Lo que Dios da, lo mantiene vivo y activo en el creyente, la salvación. Irrevocable, hermanos, quiere decir sin arrepentimiento. Eso significa literalmente la palabra irrevocable, sin arrepentimiento. Es decir, ya me arrepentí de haberte salvado, dice Dios. Eres un miserable pecador, vete al infierno mejor. No. Dios no dice eso. Para eso mandó Jesús, Dios, a morir a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que después no diga siempre no, porque eres pecador. Pues a eso vino. Jesucristo dijo, el enfermo no tiene necesidad de médico. El sano no tiene necesidad de médico. ¿Para qué vas al doctor si estás sano? Déjale el tiempo y la experiencia y los conocimientos del médico que los aplique a aquel que está enfermo. Si tú no estás enfermo, no te quieras meter a un hospital para que forzosamente te atiendas de algo que no tienes. Lo que estaba diciendo Cristo. El sano no tiene necesidad de médico. El enfermo sí. Refiriéndose a que el Hijo del Hombre había venido a salvar y a buscar y a salvar a los pecadores y a aquellos que se habían perdido, que somos todos. Así que, considerando, hermanos, la seguridad eterna de la salvación en el cristiano, es garantizada por el concepto de la promesa de Dios, es garantizado por el concepto del regalo de Dios. Son irrevocables los dones, los regalos, el llamamiento de Dios, que no se puede revocar y no se puede anular. Eso quiere decir irrevocable. Dios nos dio la salvación como un don, hermanos, y usted se porte bien o nos portemos mal, nos portemos excelente o fuera de la expectativa de Dios. Dios dice, pues ni modo, no vas a recibir galardones y te voy a castigar, mira, va a estar sobre ti y yo te voy a castigar si no te arrepientes, pero nunca vas a dejar de ser mi hijo. Porque la salvación es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables, sin arrepentimiento, no se anulan, no se revocan. ¿Se da cuenta, hermano? Es que somos salvos para siempre, aunque los carismáticos lo duden, aunque algunas denominaciones no lo sostengan, no lo crean y se burlen de los que creemos en la seguridad eterna o en la perseverancia de los santos. Es bíblica esta doctrina. Existe también, hermanos, el concepto, y yo le he puesto aquí el concepto de poder. No solamente el concepto de promesa, sino el concepto de regalo, sino el concepto de poder. Es decir, Dios tiene el poder suficiente para mantenernos siendo sus hijos, y no hay duda de ello. Judas, versículo 24 y versículo 26, digo Judas porque no tiene capítulo, solamente tiene 25 versículos. Dice la palabra de Dios así, Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, dice, y aquel se refiere a Dios. Dios es poderoso. Dios tiene el poder para hacernos retener la salvación en nosotros. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de sí mismo, es decir, de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Judas? Dios tiene el poder para mantenernos siendo salvos
todos los días de nuestra vida, hasta que, dice, Él es poderoso para presentarnos ante su presencia con gozo y alegría el día que Él decida que estemos allá. Así que está el concepto del poder, que el poder de Dios nos garantiza que un día estaremos en su presencia. Y un versículo que ya leímos, hermanos, en Juan 10:28, donde dice, Juan capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, el Señor tiene poder, Él es poderoso para protegernos, para salvaguardarnos, para mantenernos salvos. Utilizamos un término muy común, muy humano, en el hueco de su mano. Es una analogía únicamente. Así que somos salvos, hermanos, y la garantía o la seguridad de la salvación la garantiza Dios, porque es un don, porque es una promesa, porque Dios es poderoso. Pero también, hermanos, existe el concepto de la expiación. El concepto de la expiación, yo le he llamado de esa manera, para referirme al sacrificio de Cristo, que Cristo hizo en la cruz, es único y es suficiente. El concepto no solamente de expiación, sino el concepto más bien de totalidad. El concepto de la totalidad, que el sacrificio que Cristo hizo de expiación en la cruz para salvarnos es total y es completo. En Hebreos capítulo 7, versículo 27, Hebreos 7, 27, la palabra de Dios nos dice así. Hebreos 7, 27 dice que no tiene necesidad de día como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez Jesucristo para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sabe, hermano? El sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz ha sido completo, total y suficiente para llevarnos a la gloria. Si no fuese así, hubiera muerto varias veces. Y al resucitar no se hubiera ido al cielo, se hubiera quedado, porque bueno, es que mi muerte en la cruz y la sepultura en 3 días y la resurrección, pues no cumple las expectativas de Dios el Padre en la justicia, así que tengo que estar muriéndome constantemente, porque no es así, eso es irrazonable, es ilógico. Murió de una vez y para siempre, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es completo, es total. Al ser una muerte de uno perfecto, hermanos, se realizó un sacrificio también perfecto y suficiente, de manera que la muerte de Jesucristo es suficiente, total y completa para quitar los pecados y dar la seguridad eterna de la salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23 dice la palabra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, no su propia sangre, sino la sangre del corderito. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer a Jesucristo muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquellos que hemos creído en Él y estamos esperando su venida, nos va a salvar, es decir, nos va a tomar y nos va a llevar a su presencia. Y como dice otro pasaje, para que sea consumada nuestra
redención. Concepto de promesa, el concepto de regalo, el concepto de poder, el concepto de suficiencia o de estar completos. Pero también, hermano, la seguridad eterna de la salvación nos la asegura la palabra de Dios. Y yo encuentro en la Biblia un concepto, y aquí le he puesto el concepto de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Cuando alguien habla por uno. Cuando alguien representa a otra persona. Mire, vamos a Hebreos 7:25, que ya lo leímos. Hebreos 7:25 dice la Biblia: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que en él se acercan a Dios, viviendo, habla de Cristo, siempre para interceder por ellos. ¿De qué está hablando el escritor de la Biblia, hermanos, de este versículo? Bueno, está hablando de que la salvación es perpetua. Dice, Cristo puede salvar perpetuamente. Dice, estoy en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en él se acercan a Dios, porque él está intercediendo por ellos. Sabe que la salvación y la seguridad eterna de la salvación, el hecho de ser cristianos, de ser creyentes, genuinos y sinceros, si es que fuimos en nuestra decisión por Cristo, somos salvos para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros. Intercede, habla por nosotros. La intercesión de Jesucristo, hermanos, hace real la salvación para siempre. Dijo el escritor de Hebreos, dice, salvar perpetuamente a los que en él esperan. ¿Qué es algo perpetuo? Para siempre. Algo perpetuo, hermano, es algo que no se acaba. La salvación es perpetua, él no la garantiza, él no la guarda, él la salvaguarda, él la cuida. Romanos capítulo 8, verso 34. Vamos ahora a las palabras de Pablo. Romanos 8, 34. Yo voy a entrar al final del mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la escritura, un pasaje que usted y yo conocemos. ¿Quién es el que condenará? Hermanos, si usted y yo ya creímos en Cristo, ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede declarar a nosotros? A ver, tú eres, sí, tú dices que eres cristiano, pero tú cuando te mueres te vas a ir al infierno. ¿Por qué si ya creí en Cristo? Pues es que mira nomás tu carita que tienes. Nadie nos puede condenar. ¿Quién condenará? Dice Pablo. ¿Quién condenará? Versículo 34. Cristo es el que murió. Él es el único que nos puede decir, tú te vas al infierno o eres salvo. Pero como Él murió por nosotros, Él dice, tú crees en mí, entonces tienes salvación. Nadie te puede condenar si estás en Cristo. ¿Quién condenará? Bueno, dice Pablo, Cristo es el que murió. Más aún, no solamente el que murió, sino el que también resucitó, el que además de haber muerto y resucitado, está también a la diestra de Dios el Padre, el que también Cristo intercede por nosotros. Gloria al Señor, hermanos, gracias a Dios, que no estamos solos. Cristo cuando estaba aquí le dijo a sus discípulos, ¿saben que me voy a ir? No, Señor, ¿cómo te vas a ir? ¿A dónde? Le dijeron, ¿cómo que te vas? Me voy a ir. Es que yo no soy de este mundo, les dijo. Si yo fuera de este mundo, el mundo me amaría, pero el mundo no me ama. Yo tengo una obra que hacer y yo debo estar ocupado. ¿Se acuerda cuando era un adolescente? Le dijo a José y a María, no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar ocupado. A eso vine. Dice, no, yo me voy a ir y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y lo van a matar, lo van a sacrificar, pero al tercer día él se va a levantar. Pero ¿saben qué? Les conviene que me vaya. No, Señor, ¿por qué te vas? Pero mira, déjame decirles algo, dijo el Señor. Me voy a ir. Pero cuando yo me vaya, les voy a enviar a otro consolador. Juan capítulo 17. Les voy a enviar a otro consolador. Ese otro es una palabra que significa otro del mismo tipo. Me voy a ir. Voy a irme al cielo, pero les prometo que voy a enviar a otro del mismo tipo que yo, de la misma naturaleza, de la misma esencia, que quede no solamente físicamente esté con ustedes, sino que esté en ustedes, no con ustedes, sino en ustedes. Se refería al Espíritu de Dios. Salud. Se refería al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios también y es una persona.
Y Él es el Paracletos, es el que aboga, el que intercede por nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios está en el creyente aquí en la tierra, en nuestra vida, y el Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. De manera, hermanos, que la intercesión de Jesucristo hace real la salvación para siempre, para salvarnos perpetuamente. Intercede por nosotros. Cometemos pecado y el pecado nos dice condenado, pero dice Cristo, yo pagué el precio de su condenación. Yo pagué el precio de la pena, por la pena por el pecado. Así que yo cargué sus pecados en la cruz del Calvario. Él es mi hijo, él es nuestro hijo, él es nuestra hija. Ellos no están condenados, son pecadores porque tienen naturaleza y nacieron allá. Pero ellos ya fueron salvos y el sacrificio que yo hice allá, dice Cristo, allá, en ese cosmos, en ese mercado, se llama pecado, les ha traído la vida eterna. Así que yo les garantizo, mi intercesión, dice Cristo, es suficiente. Y Él intercede por nosotros para salvarnos perpetuamente. Voy a entrar en la parte final, hermanos, para decirles que encontramos un concepto más en la Escritura acerca de la seguridad eterna de la salvación. Y no solamente el concepto de la intercesión, está muy tomado de la mano con el concepto de la confesión. Ya usted y yo conocemos el pasaje típico de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2, versículo 1 también de Primera de Juan dice, hijitos míos, estas cosas se han escrito para que no pequen. Pero si alguno llegara a pecar, dijo Juan, pues abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Una confesión. Nos confesamos, el Señor Jesucristo, nuestro Paracletos, nuestro intercesor allá en el cielo ante el Padre, nos garantiza la salvación. Al pecar, hermanos, nosotros al pecar nos confesamos a Dios y entonces recibimos la absolución y la limpieza de nuestros pecados cometidos. No debemos confesarnos ante otro hombre igual de pecador que nosotros, porque todos somos pecadores. Tampoco se le ocurra a usted decir, bueno, yo quiero pecar, voy a ir a comprar una indulgencia. En tiempos de pandemia, algunos estaban regalando indulgencias, ¿verdad? Permisos para pecar. Y la gente iba que yo quiero pecar, ¿verdad? Acá ahorita estamos en pandemia. No. Eso no enseña la palabra de Dios. No vamos a pecar. El Hijo de Dios no quiere pecar y no quiere pecar, pero pecamos porque el pecado que mora en nosotros nos hace caer en la tentación. Pero si caemos en pecado, dice Dios es fiel y justo. Al confesarlo, Dios nos perdona. Intercede por nosotros. Recibimos la absolución de nuestros pecados y la limpieza de estos que hemos cometido y somos limpios ante la presencia de Dios. Aún si el pecado ya no tiene, hermanos, potestad sobre el regenerado para arrebatarle o anularle la salvación, pues no existe nada que pueda hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, aquí lo tengo, versículo 35 de Romanos 4. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Pregunta Pablo. ¿No? ¿O angustia? Pues tampoco. ¿O persecución? Menos. ¿O hambre? Pues nada. ¿O desnudez? No. ¿Peligro? Tampoco. Dice, ¿o espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 8:35 al 39. No hay confesados
Aquí sí, ya estamos confesados ante el Señor. Nos damos cuenta, el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. Ah, caray, dice uno, sí, hice mal. Entonces vamos a Dios en confesión. Señor, yo confieso, yo declaro mi mal, mi pecado, que el pecado te ofendió, como lo hizo David en el Salmo 51, ¿recuerdan? Y vamos ante el Señor, Señor, ayúdame, no quiero pecar, pero pequé. Esta naturaleza, ayúdame para no continuar haciéndolo y líbrame límpiame de todo pecado y guárdame de la tentación. Y al confesarnos ante el Señor, Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Abraham pecó, David cometió pecados, Salomón lo hizo también, y tantos personajes mismos, aún el mismo ladrón en la cruz pecó, pero reconociendo a Cristo, fueron absueltos de sus pecados. Y termino, hermanos, diciendo en Efesios 1:13 el concepto de sello. Somos sellados por el Espíritu Santo. Al creer en Dios, Él nos selló con su Espíritu para garantizarnos la entrada a la herencia celestial. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la garantía eterna de la salvación. Quiero decirle que hemos sido salvos, somos salvos para la eternidad. Si dudamos de nuestra salvación, hermanos, entonces tenemos que dudar de la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y no lo hará. Lo declaró y no lo ejecutará. Así que gracias a Dios, hermanos, si usted ya fue salvo, usted ya creyó en Cristo, ya le recibió como su Dios y como su Salvador, en su momento, de una manera genuina y sincera, no nada más por la emoción del momento, ay, qué bonito, lloré, mire aquí. No. Sino porque realmente hubo una convicción de pecado y se arrepintió y creyó en Cristo. Cristo entró en su vida, Cristo entró en su corazón. Y usted ha sido salvo y Cristo permanece ahí, no se va a salir porque irrevocables, sin arrepentimiento y sin revocación, es el don de Dios la salvación, dice la Escritura. Somos salvos y tenemos la garantía perpetua y eterna de la salvación. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga.